Lo que ven en mi pantalla es la página web de Gradio, que como les he contado brevemente, Gradio es una librería que nos permite de forma muy fácil crear interfaces de usuario con una buena experiencia de usuario, que es lo que verán escrito en inglés con las siglas UI UX. Así que antes de ponernos hands-on, pues vamos a mirarnos un poco esta web en inglés y contar lo más importante. Esto es GitHub, que es una página donde se almacena el código. Verán que tiene un montón de estrellas, lo que significa que es muy popular. Aquí nos da algunos ejemplos, pero vamos a ver más. Y aquí un poco lo que les he contado, que es muy fácil de instalar con el Package Manager de Python. Es muy fácil de crear sus propias páginas web y es fácil de hacer el hosting, de darles un hogar en Hugging Face Spaces. Y todo eso lo vamos a ver en el curso. Lo utilizan un montón de compañías, algunas muy importantes, y aquí ven que hay un montón de usuarios que pues, están muy contentos con esta librería y agradecen a la comunidad haberla construido. Vamos a ver un poco el Quick Start, que es empieza rápido. Y lo que les explican aquí es que es un paquete open source de Python y que les permite construir demos y aplicaciones web para aprendizaje de datos, APIs o esencialmente cualquier cosa que quieran con Python de forma muy fácil y que no hace falta que sepan JavaScript, CSS o que tengan experiencia en cómo hacer el hosting de web. Y esto es lo que ha hecho esta librería tan popular. Vamos a ver cómo la instalan, pero como ven es un solo command. Y después aquí les enseñan cómo construir su primera demo. Pero no se preocupen, lo veremos ahora en el playground. Y lo que les cuenta aquí es que esencialmente, y así es como se ve, hay tres componentes básicos en esta clase de interfaz, que es la función que se llama los inputs, que son las entradas, y las salidas. Las entradas y las salidas pueden ser una o varios componentes de Gradio. Y Gradio viene con más de 30 componentes built-in, significa que alguien ha hecho ya por ustedes, como son, por ejemplo, el textbox, la imagen o hasta poner un poco de HTML. Así que eso lo vamos a ver en un momento. Lo que también hace Gradio muy amado es que es muy fácil convertir su interfaz. Si ponen share true, compartir sí, pues les crea este link que otros pueden acceder. Hasta aquí. Ahora lo que quiero enseñarles, me voy para arriba otra vez, es el playground. Porque aquí en el playground, si tienen un poquito de paciencia, pues ven lo que les he contado, que es cómo se ve esa interfaz de Gradio. Y lo que ven aquí, voy a hacerlo un poquito más grande, es que solo con unas pocas líneas de código, import Gradio as gr, y después tenemos una función que se llama saludo, y que dice hola y el nombre de la persona, y aquí es donde se pasan la función de saludo, los inputs, que es lo que viene de esta textbox, y los outputs, que será también una textbox, y aquí en el main llama esta función, la función demo, que hace el launch de la función create. Ahora lo que quiero es cerrar otra vez el preview para enseñarles otras opciones. Esta es muy buena, por ejemplo, esto es poner un filtro a sepia a una fotografía. Con lo cual, pues ustedes pueden dejar su imagen aquí y automáticamente el output que verán es un filtro de su imagen. No lo he probado nunca, así que vamos a ver. Le voy a dar a mi webcam, le voy a permitir que esta vez lo utilice. Vamos a hacer submit. Sí, perfecto. Pues ahí tienen mi imagen con un filtro de sepia. Genial. Vamos a cerrar el preview y aquí quiero dejarles a ustedes un pequeño challenge. Lo que quiero aquí es que jueguen un poco y miren otras. Veo que hay un chatbot, pues vamos a darle al chatbot. Como ven, es alucinante lo fácil que es crear una interfaz con Gradio, o sea, con 10 líneas de códigos. Ya se ve aquí el preview de nuestro chatbot. Es un chatbot muy sencillo porque devuelve al usuario una respuesta aleatoria que será que sí o que no, pero eso les da aquí ustedes que pensar, porque en un futuro podríamos cambiar esta respuesta aleatoria por un modelo de GenAI, Anthropic, de OpenAI, y devolver al usuario una respuesta real, como habrán visto ustedes con ChatGPT, con Claude, con Gemini, con lo que utilicen. Vamos a verlo. Como ven, siempre devuelve que sí o que no. Lo bueno es que nosotros podemos hasta aquí en el playground modificar el código. Venga. Y ahora se ha vuelto a cargar.
Y ahora ven, espera, vamos a ver otra vez, a ver si nos sale el sí. ¿Qué más podemos ver aquí? Hemos visto texto, hemos visto media con el filtro de sepia, quizás podríamos ver algo con tablas. Lo que vemos aquí es que han creado un data frame, han creado una tabla que tiene pues de headers, name, age and gender. Eso lo podemos cambiar nosotros, podemos aquí poner nombre, edad, género y tiene pues por defecto unos valores. ¿Y qué es lo que podemos hacer aquí? A ver, lo hago grande. Ya veo. O sea, lo que hacen ustedes es aquí filtrar. O sea, yo tengo que poner aquí nombres. Pongo a mí y voy a poner a mi hermano. Y ahora vamos a hacer que nos filtre por el género masculino y le vamos a dar a submit. ¿Qué nos está pasando aquí? Lo que nos está pasando es que he cambiado género aquí, pero no lo he cambiado en las demás partes. Así que tenemos que ser consistentes y cambiarlo en todas partes. Yo creo que ahora ya está bien. Vamos a ver. Vamos a probar de nuevo. Y ahora sí, ya ven cómo funciona. Pues genial. Espero que eso les haya resultado útil. Ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a mirar un poco estos componentes de Gradio. Que ya los hemos visto, ¿verdad? Porque hemos visto aquí un data frame, hemos visto el filtro, hemos visto los textos, hemos visto las imágenes, pero ahora nos lo vamos a mirar un poco más estructurado. Así que salimos de este playground y lo que yo quiero ver es en la documentación. Y aquí lo que veo son los componentes que hemos visto. Por ejemplo, si ustedes quieren cargar audio, a ver si tenemos un ejemplo que se vea como se ve al final. Si nos está cargando. Pues esto, por ejemplo, genera la nota do en la cuarta octava. Vamos a ver cómo se escucha. Pues para cargar audio, vamos a ver, por ejemplo, para cargar una imagen, basta con poner Gradio imagen y ya te crea esto automáticamente. Como ven, hasta hay lo de la webcam, que es lo que yo he hecho. ¿Qué más tenemos que esté chulo? Quizás subir un fichero simplemente. Ya te crea esto. Hemos visto un color picker, que es lo de escoger, yo lo tengo aquí arriba, el color de la pantalla, si les interesa por algún motivo. ¿Qué más tenemos? Eso es el drop down. También tienen esto de las checkboxes, los radio buttons, quizás también muy importante, HTML. La gracia es que si ustedes han hecho un poco de desarrollo web, pues pueden poner aquí su propio código. Aquí, como ven, le está poniendo un div y le está poniendo hasta inline CSS para customizar cómo se ve este div. Veo que le pone 800 de altura, 100 la otra dimensión y el background color lo pone rosado. Pues ha creado este rectángulo de aquí, que quizás no sea lo más interesante, pero eso les da a ustedes un montón de opciones después. También les permite crear de forma muy fácil. Vamos a ver un ejemplo, a ver si hay por aquí abajo un plot. Sí, ven por ejemplo este plot de aquí, que es una time series, una serie temporal. Creo que lo interesante, y aquí quiero irme para arriba un momento, es que esta sección que quizás hemos ignorado un poco, ven un ejemplo básico de lo que hace, ven una descripción y entonces les explica cuáles son los inputs y los outputs y qué pueden customizar. Por ejemplo, aquí el color, el título, la leyenda en cada dimensión, los límites, pueden ponerle una label, una etiqueta, pueden jugar con la escala. Como ven, hay un montón de opciones. De deberes, sigan jugando. Quiero que se lo miren todo, lo que les llame la atención, exploren por su cuenta un poquito y empiecen a pensar qué app querrán ustedes construir. Ahora voy a enseñarles lo mismo, pero en Gitbot, y vamos a empezar hands-on.